Hay un informe inquietante que salió hoy respecto al tema de que la empresa Bloomberg, que es calificadora de muchas cosas, dice que hay un registro que la Argentina es el peor país para la pandemia. A ver, ¿quién, quién, quién fue el que hizo ese registro? Porque dice el peor país para vivir la pandemia en la Argentina. Está, no tengo el nombre acá, un tal señor Quiroga, que no lo conozco, pero bueno, si me lo podés pasar. Quiroga, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Perdóname que no tenga el nombre, pero me sacaron los papeles acá. No hay problema. ¿Qué tal? Buen Rodrigo día. Quiroga, contame cómo es esta calificación de que la Argentina es el peor país de la pandemia. Bueno, estos rankings se parecen también al ranking de otras cosas y la verdad termina siendo bastante subjetivo y un poco arbitrario también, Sí. ¿no? De alguna manera lo que intenta medir es cuán bien se ha gestionado la pandemia, pero en realidad... Pero digo, a incluye ver, yo me imagino que Venezuela, el Congo y todo debe ser mucho peor, pero no entiendo por qué ponen a la Argentina. Digo, es una Bueno, operación primero de que prensa. solamente incluyen los países, un cierto número de países, son 50 y pico de países, Ah, incluyen, pero además los factores que meten para calcular este índice, de alguna manera, muchos de ellos tienen que ver con la cantidad de casos o la positividad del último mes. Entonces, la verdad que no mide del todo ah. bien cuánto bien se gestionó la pandemia, digamos, y termina siendo algo un poco a mano, porque si uno, por ejemplo, mira, Reino Unido está 11 y tiene 1.900 fallecidos por millón de habitantes, Vietnam está 23 y tiene 0,01 fallecidos por millón de habitantes, tiene 80 fallecidos en toda la pandemia Vietnam, sin embargo está 23 en el ¿Y ranking, quién por eso digo, publica esos la verdad es rankings? medio... Digo, Bloomberg, que es inventa rankings y lo largan. Los Porque digo, manipula. es ridículo. Los manipula. Lo manipula, pero Los yo no manipula. entiendo, porque ¿Quién lo digo, maneja? me imagino Bloomberg. Haití, no sé, digo, por decir un país, qué sé yo, no sé, me Sí. imagino el Congo, me imagino Nigeria, digo, países que han tenido, no, bueno, África no lo sufrió tanto, tengo entendido, pero lo que digo es, y como no sé si vos te manejás ese tema, ¿qué significa lo de Standalone? No, ¿Qué pero es eso un no país? es un tema económico. Eso vos no tenés nada que ver con eso, no manejás ese No. tema. Porque digo, eso de No, la verdad nunca que no. había oído lo de Standalone. Sí. Pero es raro. No, ese tema no es economía, pero lo que sí puedo decir de este ranking de la pandemia es que sin ir ni siquiera hace falta ir a Haití, podemos ver, por ejemplo, que Colombia o Brasil o Perú están encima nuestro en ese ranking y son países que han sufrido la pandemia muchísimo peor, que obviamente ha golpeado muy duro a toda Sudamérica, ¿no? Pero en particular, claramente, los países más golpeados han sido Perú y seguido por Pero Brasil. más que la Y bueno, el Argentina, resto de los países de Sudamérica más o menos han pero, tenido un pero más que la desempeño Argentina seguro, similar. porque nos ponen como el peor país, no entiendo. Sí, no tiene, la verdad que no tiene demasiado asidero, pero bueno, lo que sí sabemos es que Sudamérica ha tenido nuevamente un golpeo muy duro por la pandemia y nos ha costado mucho a los países sudamericanos por ir adelante, digamos, estar un paso adelante de la pandemia. Y en ese sentido, me parece que, por ejemplo, las restricciones a los vuelos que se han implementado ahora en Argentina, es un intento de empezar a adelantarnos a lo que va a suceder. Chicos, que pónganlo sabemos con que interrogación porque lo estamos afirmando nosotros que somos el peor. Chicos, corrijan el graf, porque lo que está diciendo Rodrigo, bueno, está bien, pero pongámoslo con porque si no, lo está explicando Rodrigo con mucha claridad, que es un informe arbitrario que no tiene sustento. Perdón, me decía lo de los vuelos ahora, que es una medida precisamente para frenar la llegada de cepas más peligrosas. Exactamente. Uno de los pilares, digamos, de la lucha contra la pandemia es mantener un control de fronteras de pasajeros que sea razonable y que nos permita de alguna manera demorar y minimizar el ingreso de nuevas variantes más contagiosas, ¿no? Los Sí. países que realmente han tenido un éxito en esta pandemia son Australia, Nueva Zelanda, Vietnam también es un ejemplo de un país que ha sido ejemplar. Y una de las patas, digamos, el control de fronteras es fundamental sostenerla en el tiempo. Me parece que una de las primeras veces que nos estamos adelantando a los hechos y pudiendo actuar a tiempo, ¿no? Así que la verdad que es resaltable en este momento. Lo de Oceanía es un ejemplo, digo, obviamente raro, porque ellos tienen una ventaja de ser una ínsula, entonces digo, qué sé yo, digo,
cerraron y cerraron, pero a ellos no les importa nada porque, digo, son autosuficientes en todo, no les importa un pito. Tienen ingresos per cápita que no van a perjudicar en nada, digo. Es raro, digo, son países raros. Sí, por supuesto. Con un nivel de hay vida particularidades totalmente que diferente. te dan ciertas ventajas, ¿no? Por supuesto, tener más espalda económica también es una gran ventaja, porque te permite de alguna manera aplicar medidas fuertes durante periodos largos y la población tiene espalda económica para poder sustentarse durante esas medidas, ¿no? Sí. Por supuesto que esta es una gran desventaja comparativa que tiene Sudamérica. Sí, obviamente el nivel de ingresos es muy importante para todo eso, sin duda. ¿Y cuál es tu especialidad, Rodrigo? Digo, ¿a qué te dedicamos? Porque me decís que economía no. ¿Qué haces? Soy bioquímico, investigador de CONICET y me dedico a la bioinformática. Ah, mira vos. O sea que tenés bastante información sobre el tema. Bioquímico, pero manejás estadística también. Sí, estadística, y estamos desarrollando modelos computacionales que permiten simular la propagación de COVID, justamente para poder tomar decisiones sanitarias de manera pública para intentar mitigar de alguna manera esta pandemia lo mejor posible. Bueno, Rodrigo, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. Te mando un saludo y aclarar todo este punto. Gracias. Muchas gracias. Ahí está Rodrigo Quiroga, investigador del CONICET. Porque digo, es raro lo que aparece. Sí. ¿No? Es una boludez, una cosa que... Porque es arbitrario, o sea, es arbitrario decir qué valor le dan a la economía, qué valor le dan al Pero tema. que ya te explico, hay países que están arriba nuestro y resulta que está mucho peor. Igual todas esas encuestas siguen intereses económicos, intereses de algún tipo. Es como lo que es, ignorancia también, qué sé yo, no tienen ni idea, creen que Argentina es Botswana, ¿dónde sabe el tipo que lo hizo? Son muy brutos, en general la geografía no es Me algo gusta que este nacionalismo, Chiche. Muy ¿Cómo? bien, defendiendo el país, No, la a mí pandemia. me sorprendió porque, a ver, digo, me imagino que hay 100, 25, 30 países que deben estar peor que nosotros. Claro, bueno, pero lo que Mucho. decía recién este especialista, lo ubican mejor a Inglaterra y lo ponen mucho más atrás a Vietnam, que tiene creo que el 0,3% de los casos. Vietnam es el país que en general manejó mejor que nadie. Japón manejó mejor. Digo, pero ¿cómo pueden poner Inglaterra, que fue un desastre? Un desastre, claro. Un desastre. Bueno. Ahora están, digamos... Y Estados Unidos en la encuesta fue subiendo y bajando de acuerdo a cómo Pero Estados Unidos es la que evolucionaban los casos. maneja la estadística. Claro. Digo. Además tienen 1.000 millones de vacunas. Claro. Digo, ellos ya te vacunan, pasan por el kiosco y te vacunan. Ellos obviamente lo dieron vuelta. Y dieron vuelta a la economía también, porque tienen un poder diferente. Digo, siempre van a salir antes ellos de cualquier crisis.